¿ya? Las enfermedades del endocardio y de las válvulas son una importantísima causa de cardiopatía, ¿sí? Y pueden manifestarse en su aspecto patogénico funcional por dos consecuencias importantes: la estenosis y la insuficiencia valvular. La estenosis es la imposibilidad de una válvula para abrirse completamente durante la diástole, ¿no? O sea que hay un estrechamiento, rigidez anormal y como consecuencia una obstrucción al flujo anterógrado. Mientras que la insuficiencia es la imposibilidad de una válvula de cerrarse por completo, ¿sí? Y por lo tanto esto ocurre durante la sístole y como consecuencia hay una regurgitación de la sangre. Esto se llama un flujo retrógrado, ¿sí? Antes de hablar de las cardiopatías valvulares en particular y de la endocardiopatía en general, una premisa importante que hay que tener es que cualquier válvula estructuralmente anormal, cosa que no es muy frecuente por suerte, es más susceptible a ser colonizada a microorganismos. Claro que esta válvula estructuralmente anormal puede también ser un defecto no solamente congénito, sino adquirido. Y en ese caso, que es relativamente frecuente, también puede ser colonizada por microorganismos. Las principales causas son anomalías congénitas, cicatrices postinflamatorias, este es determinante, importantísimo, degeneraciones por envejecimiento, una dilatación congénita del anillo valvular, una degeneración, un cambio degenerativo del tejido conectivo colágeno de la válvula, como ocurre en las colagenopatías, principalmente el lupus eritematoso. Luego tenemos la destrucción aguda por una inflamación necrotizante, ¿no? Entonces, las postinflamatorias y la inflamación aguda necrotizante, como ocurre en la endocarditis bacteriana. Muy bien, en la patogenia, en la génesis formal de las endocarditis, el papel principal lo desempeñan el endotelio por una parte y el tejido conectivo laxo por otra parte, subendotelial, el tejido conectivo subendotelial, ¿sí? Y las causas infecciosas son las que favorecen en primera instancia la lesión endotelial y de manera secundaria el tejido conectivo subyacente. Y las no infecciosas, reumáticas o inmunológicas, más bien lo primero que se altera es el tejido conectivo laxo y posteriormente puede haber lesión endotelial, ¿no? Y la lesión endotelial es favorecida por la acción de gérmenes y compromiso de los tejidos más profundos, insudación de los elementos hemáticos y formación de trombos, ¿no? Porque al haber lesión endotelial, como en cualquier lesión endotelial, se está favoreciendo la coagulación intravascular dentro de la formación de trombos, ¿no? Dentro de los vasos sanguíneos. En cambio, las lesiones del tejido conjuntivo por causas inmunológicas se producen en segunda instancia erosiones para agravar el curso ulterior de la patología valvular, de la endocarditis en particular, ¿sí? Son raras las enfermedades primarias del endocardio no valvular. La patología endocárdica es sobre todo una patología valvular, pero también puede haber una patología endocárdica que no comprometa primariamente por lo menos las válvulas, ¿no? Y que se caracteriza justamente desde el punto de vista histológico y macroscópico también por un engrosamiento del endocardio en un sitio o en forma difusa, ¿no? Esto puede ser como secuela permanente de un infarto de miocardio con predisposición obvia de la trombosis mural o por un flujo modificado por la presencia, por ejemplo, de una valvulopatía a través de la válvula mitral, donde el chorro, que hace función de jet, incide sobre la pared auricular. Y en el sitio de la incidencia es donde se produce ese engrosamiento endocárdico, ¿sí? Y por otra parte, es de destacar también en el síndrome carcinoide o en algunas cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha, ¿sí? Del corazón puede ocurrir también este engrosamiento endocárdico en el lado derecho del corazón, porque es un evento que es más frecuente siempre en el lado izquierdo, sobre todo en la aurícula izquierda. Muy bien, entonces en este caso se observa un engrosamiento difuso del corazón izquierdo en dos enfermedades, ambas infrecuentes, la fibroelastosis endocárdica y la fibrosis endomiocárdica. Estamos hablando todavía de la patología endocárdica no valvular, ¿ya? Ambas enfermedades provocan una insuficiencia cardíaca
al restringir la contracción de las cavidades cardíacas durante la sístole. Por eso es que muchos médicos, clínicos sobre todo, clasifican a este tipo de fibrolastosis endocárdica y endomiocárdica como una miocardiopatía restrictiva más que como una endocardiopatía, ¿ya? Puesto que, además de ser una alteración estructural primaria, que es la endocárdica, ¿no? Bueno, la fibrolastosis endocárdica se caracteriza porque el endocardio se hace muy grueso y es sustituido por tejido fibroelástico, sobre todo en el corazón izquierdo, afectando a menudo también los músculos papilares. Esta enfermedad se produce en lactantes y niños pequeños y cursa clínicamente como una insuficiencia cardíaca inexplicada o de causa desconocida. Y la fibrosis endomiocárdica se caracteriza por un engrosamiento fibroso del endocardio y del miocardio interno, porque compromete parte del miocardio interno, que limita la contracción cardíaca y se da sobre todo en África Central, subsahariana, y suele asociarse a eosinofilia en sangre periférica. También su causa es desconocida. ¿De acuerdo? Bueno, ahora entrando de lleno a las enfermedades endocárdicas valvulares, en los adultos básicamente hay tres procesos importantes: los procesos degenerativos, los procesos inflamatorios de carácter inmunológico, ¿sí?, y los procesos inflamatorios de carácter infeccioso. Aquí en estos procesos degenerativos están varios procesos patológicos, como la estenosis aórtica calcificada, la calcificación del anillo mitral, el prolapso de la válvula mitral, la calcificación del esqueleto cardíaco con calcificación distrófica condicionada por el envejecimiento del colágeno, que es más frecuente en el anillo mitral en las mujeres y en el anillo aórtico y en el trígono fibroso en los hombres. Y por otro lado tenemos la degeneración valvular mixomatosa, que es una anomalía del desarrollo o una síntesis anormal en la matriz extracelular que condiciona un prolapso valvular, ¿sí? Los procesos inflamatorios inmunológicos, el más importante es la cardiopatía reumática, ¿sí?, la fiebre reumática sobre todo, y los procesos inflamatorios infecciosos, la endocarditis infecciosa. Empezaremos a hablar de la estenosis aórtica, que se caracteriza por unas válvulas engrosadas, fibróticas, con las comisuras fusionadas y con aparición de una calcificación progresiva hasta lograr ser intensa. Es principalmente una enfermedad degenerativa, senil, pero en general puede ser de causa desconocida, con calcificación de la válvula aórtica o una calcificación de la válvula aórtica bicúspide, congénitamente bicúspide, o una fibrosis posinflamatoria reumática también, ¿sí? La estenosis aórtica degenerativa calcificada es más frecuente en mayores de 70 años, pero puede ocurrir antes si hay una lesión valvular congénita previa, ¿sí? Sobre todo las válvulas bicúspides, que están presentes en esta enfermedad hasta en el 2% de los casos, ¿sí? Clínicamente y morfológicamente cursa con hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, parecida a la que se desarrolla en la hipertensión arterial sistémica. Hay una angina de flujo lento, puede llegar el paciente por la demanda aumentada del miocardio a síncope, incluso a la muerte súbita o a la insuficiencia cardíaca congestiva si es que no ocurre de manera súbita. También cursa con alteraciones del ritmo, principalmente bloqueo auriculoventricular, ¿no? Por cuando hay afectación del trígono o de la pars membranasa y con compromiso de las de His. ¿Bien? La estenosis mitral es otra patología que compromete esta válvula y está caracterizada también por válvulas engrosadas y comisuras fusionadas y un orificio valvular mitral estrecho y alargado, como el que se ve en la fotografía macroscópica, ¿sí? Cursa con insuficiencia cardíaca izquierda, obviamente, con incapacidad de vaciamiento de la aurícula izquierda que condiciona hipertrofia y dilatación auricular izquierda, lo que predispone a la trombosis auricular y también a la fibrilación auricular. Bien, la presión retrógrada provoca, por otra parte, a la larga una hipertensión pulmonar, congestión vascular pulmonar, que puede llegar a la hemoptisis. Luego tenemos la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral condiciona una insuficiencia cardíaca izquierda por regurgitación del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda y
tenemos entre las causas más importantes el síndrome de la válvula mitral blanda, que es la causa más frecuente, pero también pueden haber fibrosis postinflamatorias que cursen sobre todo con insuficiencia mitral, como la endocarditis reumática, o por disfunciones del músculo papilar enseguida de un infarto, dilatación ventricular izquierda y destrucción valvular, como las endocarditis. Si el evento es rápido, en la insuficiencia mitral se desarrolla rápidamente, puede llegar a producir un edema agudo del pulmón, pero es más frecuente el evento insidioso con un ensanchamiento paulatino y tremendo del ventrículo izquierdo, un ensanchamiento paulatino, y del aurículo izquierdo una dilatación gigantesca como la que ven en la fotografía macroscópica a su derecha. Y claro, el curso clínico previsorio es la insuficiencia cardíaca izquierda que va a ir en progreso. ¿Sí? Luego tenemos la degeneración mixomatosa de la válvula mitral, que puede ser asintomático o puede cursar con un chasquido mesosistólico o con un dolor torácico atípico, puede producir insuficiencia izquierda y disnea, astenia, incluso cuadros de depresión y ansiedad, y como en muchas de las valvulopatías que vamos a estudiar, hay riesgo aumentado de endocarditis infecciosa, insuficiencia valvular mitral, con progresión a la insuficiencia cardíaca congestiva. Y las dilataciones de las cavidades cardíacas favorecen la arritmia y eventualmente la muerte súbita, ¿no? Lo que pasa es que hay una redundancia y prolapso de las válvulas, de la válvula mitral, con un adelgazamiento por degeneración de la capa fibrosa y una expansión mixomatosa de la túnica esponjosa de la misma válvula. ¿Sí? Esto condiciona trombosis atrial por detrás de las válvulas, que son fuente potencial de émbolos. Frecuente fuente potencial de émbolos. Una otra cardiopatía importante valvular, sobre todo, es la cardiopatía reumática, aunque ustedes saben que en principio puede producir una pancarditis, pero las secuelas más importantes ocurren a nivel de las válvulas y del endocardio, ¿no? Entonces, la fiebre reumática es una pancarditis que se caracteriza clínicamente por tres manifestaciones fundamentales, además de la carditis: por eritema marginado, con la presencia de nódulos subcutáneos, por poliartritis migratoria de grandes articulaciones y la corea de Sydenham, ¿no? Y los agentes causales son los anticuerpos antiestreptocócicos del huésped, que tiene una reacción, por fruto de una reacción cruzada con los antígenos cardíacos producidos por la streptolicina del estreptococo, del grupo de Lanfield, beta hemolítico del grupo Lanfield. Bueno, y la manifestación morfológica, el rasgo de fase aguda como de fase crónica más importante, son los cuerpos de Aschoff, que se caracterizan por una necrosis fibrilar rodeada por linfocitos, células plasmáticas. Puede haber también una pericarditis fibrinosa y, obviamente, la valvulitis inflamatoria, que cursa con la formación de vegetaciones que son fibrinosas y, por último, arrosariadas. Y los rasgos de fase crónica van a cursar con un engrosamiento fibroso de las válvulas, una fibrosis en puente intercomisural, una fusión en boca de pez, como la que vemos en la fotografía macroscópica, y obviamente una estenosis. Las cuerdas están acordadas, están engrosadas y acordadas, fusionadas, y también pueden sufrir calcificaciones en las zonas profundas de las válvulas fibrosadas. Y como es característico, hay nódulos de Aschoff en forma de colecciones subendoteliales en la aurícula izquierda, y también las placas engrosadas de McCallum por un engrosamiento fibroso del endocardio. El compromiso valvular es porcentualmente variable. Las válvulas más afectadas son la válvula mitral sola, en el 37% de los casos, mitral más aórtica, 27%, mitral más aórtica más tricúspidea, 22%, válvula mitral más tricúspidea,
un 11%, la aórtica solo 2% y un compromiso de las 4 válvulas en menos del 1% de los casos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínico-patológicas? Son secundarias a la estenosis mitral o a la insuficiencia mitral. En este caso vamos a ver los cambios secundarios de estenosis mitral, que es más frecuente, aumento, hipertrofia y aumento de tamaño de la aurícula izquierda con la posibilidad de que se formen trombos murales y haya fibrilación auricular, ¿no? Secundaria a esta dilatación. La insuficiencia cardíaca congestiva por los cambios congestivos secundarios y la hipertrofia ventricular izquierda y el riesgo aumentado de endocarditis infecciosa. Esos son las manifestaciones clínicas patológicas, ¿no? Las lesiones cardíacas, como un poco ya hemos dicho, son la valvulitis reumática, la endocarditis reumática mural, la miocarditis reumática y la pericarditis reumática. Y prácticamente la más importante desde el punto de vista clínico es la presencia de una valvulitis reumática caracterizada por vegetaciones verrucosas múltiples, ¿sí? En cambio, en la endocarditis no valvular, los cambios son menos conspicuos, menos importantes, y solamente se observa un endocardio engrosado y rugoso, que es lo que se conoce como los parches de McCallum, ¿sí? En el miocardio puede haber también focos de necrosis y la presencia de edema y los cuerpos de Aschoff en última instancia. También pueden haber, por este compromiso, trastornos de conducción. Y la pericarditis reumática es típicamente fibrinoide y se asocia a un exudado inflamatorio mixto, pero a predominio de linfocitos. También en la endocarditis reumática pueden haber manifestaciones extracardíacas como el poliartritis, nódulos cutáneos serosos, nódulos serosos no cutáneos, eritema marginal, eritema reumático y la corea de Seidenhamer. También puede haber neumonitis reumática y pleuritis reumática, aunque raramente, ¿sí? Todas estas ubicaciones de la lesión se caracterizan por proceso inflamatorio y eventual presencia también de estos mismos nódulos de Aschoff. Endocarditis bacteriana. Perdón por el título, esto todavía no es endocarditis bacteriana. Los trastornos cardíacos que además de la endocarditis bacteriana cursan con trastornos, con vegetaciones a nivel de las válvulas. Bueno, la endocarditis infecciosa es la endocarditis bacteriana, la endocarditis trombótica no bacteriana y la endocarditis asociada al eritematoso sistémico, ¿sí? Hablaremos de las no infecciosas. Primero, la endocarditis marántica, se llama también endocarditis trombótica no bacteriana, no es de carácter infeccioso y está más frecuentemente asociado a estados de hipercoagulación, como ocurre en el síndrome de Trousseau y en los síndromes paraneoplásicos, en donde hay títulos altos de anticuerpos anticardiolipina y que provocan la agregación plaquetaria. Estos eventos se ven en enfermedades prolongadas, como en el cáncer, la insuficiencia renal crónica, en los procesos sépticos y en los procesos que cursan con coagulación intravascular diseminada. Es más frecuente en personas mayores y rara vez más de 0,5 centímetros, sin embargo, propensos a embolizar. Se pueden producir entonces estos trombitos, ¿no? Este diámetro se refiere a estas pequeñas vegetaciones, mejor, ¿ok? Entonces, son pequeñas vegetaciones rosadas constituidas por fibrina, laxamente adherida a las válvulas o a las líneas de cierre de las mismas. Bueno, tenemos ahora la endocarditis asociada al lupus eritematoso sistémico, ¿no? Más frecuente en este tipo de lupus, o enfermedad de Lipman-Sachs. También está asociada a síndromes fosfolipídicos, títulos altos de anticuerpos anticardiolipina que provocan la agregación plaquetaria, de patogénesis incierta y mayor afectación de la mitral y de la tricúspide, o sea, de las válvulas auriculoventriculares. Morfológicamente se caracterizan por vegetaciones pequeñas, estériles y fibrosas a ambos lados de las válvulas, por la superficie dorsal y ventral de las mismas, pudiendo extenderse hacia las cuerdas
tendinosas. ¿Sí? Hay concomitantemente una necrosis fibrinoide y una degeneración mucinosa. El 4% de los lupus eritematosos sistémicos pueden cursar con este tipo de valvulopatía. Rara vez son fruto de embolización. Luego tenemos la endocarditis bacteriana infecciosa, que puede clínicamente clasificarse en aguda y subaguda, ¿sí? En general, la aguda está producida por gérmenes muy virulentos que producen necrosis, ulceración y son invasivas del estroma subyacente al endotelio, pero en general se produce en pacientes que no tienen una anomalía estructural previa, a diferencia de la subaguda que sí ocurre en pacientes que tienen una anomalía estructural previa. Clínicamente la aguda cursa con fiebre, escalofríos, malestar general, debilidad y hay frecuentes complicaciones embólicas, trombosépticos que embolizan, ¿no? Y la tasa de mortalidad es muy alta. En cambio, la subaguda es menos importante, la tasa de mortalidad es baja y el curso es prolongado incluso sin tratamiento. Y hay menos complicaciones tromboembólicas, de trombosépticos, de tromboembolosépticos, menor destrucción estructural y es producido por gérmenes menos virulentos. Bueno, entonces los factores de riesgo son la presencia de cardiopatías congénitas, cardiopatía reumática crónica, prolapso de la válvula vital, estenosis degenerativa calcificada, válvula aórtica bicúspide, prótesis valvulares, catéteres permanentes. O sea, prácticamente todas las endocardiopatías valvulares favorecen de alguna manera, en mayor o menor grado, la presencia de una endocarditis bacteriana, además de las prótesis y los catéteres permanentes. ¿Sí? También cómo llegan los gérmenes a las válvulas, anidándose en ellas, principalmente por diseminación hematógena a partir de infecciones foráneas, incluso lesiones triviales, que pueden derivar desde el intestino, tracto urinario, orofaringe y piel. Orofaringe y piel son fuente importante en cuanto a frecuencia, ¿no? El consumo de las drogas también favorece la endocarditis bacteriana y, en general, el agente etiológico es un agente agresivo, como el Staphylococcus aureus, ¿sí? Las manipulaciones dentarias y los procedimientos quirúrgicos favorecen el ingreso también a la circulación sanguínea de estos gérmenes que pueden llegar a las válvulas cardíacas, ¿no? Morfológicamente, vegetaciones friables, llenas de microorganismos, pueden ser de gran tamaño, pueden ulcerar el endotelio, pueden producir perforaciones, puede haber invasión al miocardio adyacente, incluso hasta la aorta, con producción de abscesos perivalvulares, ¿no? En cambio, las subagudas son vegetaciones más pequeñas, rara vez erosionan o penetran las válvulas. En la endocarditis no valvular, las vegetaciones son marginales, o sea, por debajo de las válvulas, por el efecto jet del cortocircuito o de las estenosis que pueden preexistir. Y en las válvulas protésicas, obviamente, favorecen como cuerpo extraño la presencia de abscesos en este anillo que sostiene a la válvula protésica. Bueno, los criterios diagnósticos pueden ser patológicos y clínicos. Los patológicos son fehacientemente indicativos de la enfermedad, la presencia demostrada de microorganismos mediante cultivo o examen histológico y la confirmación histológica de endocarditis activa, émbolos de una vegetación que han llegado a otro lugar o abscesos intracardíacos, ¿sí? Y entre los clínicos están los mayores y los menores. Los mayores son los hemocultivos positivos, los hallazgos ecocardiográficos pertinentes, la nueva regurgitación valvular, ¿sí? Porque puede haber una valvulopatía previa. Y los menores, pues el uso de drogas parenterales, la presencia de fiebre, lesiones vasculares asociadas como petequias, astillas, émbolos, infartos sépticos, etc. Los fenómenos inmunológicos asociados, glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Rhodes, factor reumatoide, evidencia microbiológica, un único hemocultivo positivo, o negativo más bien puede ser, o un único hemocultivo positivo, ¿sí? Hallazgo ecocardiográfico compatible, pero no diagnóstico, no fehacientemente diagnóstico. Y aquí tenemos imágenes en una válvula protésica, la presencia de una endocarditis, ¿sí? Con presencia incluso de
un absceso en la vecindad y la presencia de verrugas grandes, friables, a veces cargadas de gérmenes piógenos, ¿no? Esta es la imagen histológica. Vemos esta vegetación formada por tejido de fibrina, necrosis, detritus celular y colonias bacterianas basofílicas que se pueden percibir en estas zonas oscuras, ¿ya? Entonces, hay abundante material necrótico inflamatorio y de detritus celular y colonias bacterianas. Muy bien, ese sería el capítulo de endocarditis bacteriana. Vamos a ver ahora la cardiopatía hipertensiva, que es más cortita. ¿Ya? Si ustedes gustan, me interrumpen a las 6 en punto. ¿Ok? ¿Siguen escuchando? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Vamos con la cardiopatía hipertensiva. ¿Qué es la hipertensión? Es una apreciación, digamos, de un aumento de presión diastólica mantenida superior a 90 milímetros de mercurio. Ya saben ustedes que las condiciones deben tomarse varias veces para estar seguros de que realmente es una hipertensión de un individuo que está en reposo en la mañana, en la tarde, en los dos brazos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una connotación clínica respecto a la presión arterial. No existe un umbral por debajo del cual una persona no corra ningún riesgo de desarrollar enfermedad o factor patogénico. Incluso un normotenso puede ser sujeto de patología, ¿ya? De causa la presión, porque la presión normalmente es alta en el ser humano. Puede afectar tanto al ventrículo izquierdo como al ventrículo derecho, pero en general primero empieza el izquierdo y después el derecho, ¿no? Es la típica insuficiencia cardíaca izquierda con insuficiencia cardíaca derecha posterior y la insuficiencia cardíaca congestiva típica, ¿sí? Es un proceso que acelera, es uno de los factores de riesgo mayores de la aterogénesis y de la aterosclerosis, obviamente, y se asocia con la arteriosclerosis y sus complicaciones, ¿sí? Clínicamente se clasifica como primaria y secundaria, ¿no? La sobrecarga de presión es la razón de existir de la patología que provoca la hipertensión sobre el corazón. Entonces, la primaria es denominada también esencial, que es en la mayoría de los casos, 90%, en general aparece a los 40 años y va aumentando en frecuencia, tiene bases genéticas que predisponen a la enfermedad, la obesidad, el consumo de alcohol, la actividad física baja y otros factores aún no determinados, ¿sí? Y en cuanto a la hipertensión arterial secundaria, pues la que se lleva la flor es la enfermedad renovascular que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero también hay enfermedades endocrinas que favorecen la hipertensión, ¿sí? Bueno, y clínicamente también puede clasificarse como benigna y maligna, ¿sí? La benigna es clínicamente una elevación estable de la presión arterial durante largos años, o sea, es de carácter insidioso, indolente. Es fácil de controlar y se caracteriza cuando hay compromiso de los vasos sanguíneos por una lesión endotelial y por aterosclerosis, arteriolosclerosis y alina, ¿no? Y por una nefrosclerosis también como consecuencia benigna. Mientras que la maligna consiste en una elevación intensa, de rápida evolución, con un empeoramiento a corto plazo de la enfermedad, con menor respuesta al tratamiento y que morfológicamente se caracteriza por una duplicación de la membrana basal y una proliferación de las células musculares lisas. Por eso se habla también de proliferativa, ¿ya? Lesión proliferativa. Y una frecuente asociación con necrosis fibrinoide, que es una variedad de arteriolisis necrotizante, la necrosis fibrinoide. Aquí tenemos un cuadro de arteriolosclerosis hialina. Aquí, en cambio, tenemos una arteriolosclerosis proliferativa con proliferación de las células mioíntimas que prácticamente reducen a un pequeño espacio de la luz vascular. Y aquí tenemos un vaso, aquí, por ejemplo, podemos reconocer la arteriola probablemente aferente de un glomérulo renal en donde hay necrosis fibrinoide, ¿sí? Todo este material acidófilo, fibrilar, granular, amorfo,
es parte de una necrosis fibrinoide, una arteriolosclerosis maligna, o una hipertensión maligna, ¿sí? En cuanto a la cardiopatía hipertensiva, los criterios mínimos de cardiopatía izquierda son la hipertrofia ventricular izquierda típicamente concéntrica, ¿ya? Es concéntrica y irregular, con un aumento del peso en ausencia de otra patología cardiovascular. Hay una hipertrofia miocárdica por incremento de los miofilamentos, miofibrillas y otros organelos. En eso consiste la hipertrofia. Hay antecedentes clínicos o evidencia patológica de hipertensión en otros órganos, porque no solo el corazón es afectado, y hay una respuesta adaptativa de sobrecarga de presión. Al final, a la larga, produce una insuficiencia cardíaca izquierda por sobrecarga de presión. Al cabo del tiempo resultan entonces cambios de falta de adaptación con disfunción miocárdica, dilatación cardíaca, insuficiencia cardíaca crónica y congestiva. Y por último tenemos el desarrollo de una fibrosis intersticial difusa. Aquí tenemos las imágenes clásicas de un corazón agrandado que al corte nos permite advertir una tremenda engrosamiento de la pared ventricular izquierda, concéntrico, uniforme, homogéneo, no es asimétrico, es simétrico, ¿bien? Y histológicamente un agrandamiento celular con núcleos también agrandados y con nucleolos prominentes e irregulares en su conformación perimetral, ¿sí? Hay otra forma de cardiopatía que es la que afecta a la circulación menor, la cardiopatía hipertensiva pulmonar, que va a desarrollar el corazón pulmonar o cor pulmonale, como ustedes lo conocen, ¿no? Son trastornos que afectan a la estructura o función pulmonar de manera primaria, ¿sí? Como que pueden ser parenquimatosos vasculares, ¿sí? O mecánicos también. Bueno, trastornos parenquimatosos y vasculares son los más importantes. Este cuadro puede desarrollarse en forma aguda, con dilatación del ventrículo derecho sin hipertrofia, tras una embolia pulmonar masiva, por ejemplo, ¿no? Ahora, los tromboembolismos no masivos también pueden a la larga producir hipertensión pulmonar y cor pulmonar crónico, ¿sí? Entonces, hay una sobrecarga crónica de presión del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar. Esto puede exacerbarse por hipoxemia y acidosis concomitantes. ¿Cuáles son los criterios mínimos de la cardiopatía derecha, que puede ser secundaria al cor pulmonale, por ejemplo, ¿no? Hipertrofia y dilatación ventricular derecha, secundaria a la hipertensión pulmonar, dilatación tricuspidia de la válvula, y la mitad izquierda del corazón es básicamente normal. O sea que el problema es sobre todo derecho. Y la insuficiencia ventricular derecha con agrandamiento de miocitos y otros hallazgos clásicos que ya hemos descrito. Muy bien, los trastornos que predisponen al cor pulmonar crónico son enfermedades parenquimatosas pulmonares, ¿sí? Intersticiales, EPOC, etc. Enfermedades de los vasos pulmonares, hipertensión pulmonar secundaria a una insuficiencia izquierda o a patología vascular primaria. Trastornos que afectan el movimiento torácico, por ejemplo, una fractura costal o algo así. Trastornos que inducen constricción de la arteria pulmonar, por compresión extrínseca, por ejemplo, por tumores, ¿no? Entre las enfermedades del parénquima pulmonar, habíamos dicho, el EPOC, la fibrosis intersticial pulmonar difusa, las neumoconiosis, enfermedades del trabajo, la fibrosis quística o mucoviscidosis, por alteraciones de la membrana de la bomba de cloro, la bronquiectasia, que puede ser secuela, y además de muchas de estas patologías, sobre todo infecciosas, bronconeumonías a repetición, y la tuberculosis pulmonar, que es siempre importante. Y las enfermedades de los vasos pulmonares, la tromboembolia pulmonar recurrente de vasos pequeños o medianos, la hipertensión pulmonar primaria de origen desconocido, la arteritis pulmonar extensa, bueno, hay arteritis, hay vasculitis, ¿no? La obstrucción pulmonar por fármacos, toxinas y radiación, la radiación antes era muy importante, y la microembolia tumoral pulmonar extensa, ¿no? Entonces, tromboembolia pulmonar recurrente, que puede ser mediana, o micro, o pequeñísima, ¿no? Que a la larga va a condicionar alteraciones vasculares. Los trastornos que afectan al movimiento torácico, la cifoescolosis, la obesidad significativa y los trastornos neuromusculares. Y
los que inducen la congestión arterial pulmonar, la acidosis metabólica, la hipoxemia, el Soroxi, mal de montaña crónico, la obstrucción de vías respiratorias mayores y la hipoventilación idiopática. Muy bien, entonces hemos terminado con un poquitito de retraso de 5 minutos, pero por suerte hemos terminado con estos 2 capítulos, porque estábamos atrasados, ¿no?